Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo 18 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. En este capítulo 18 vamos a hablar de un gran autor argentino del siglo XX y de su primera novela. Vamos a hablar de Leopoldo Marechal y de Adán Buenos Aires. Bueno, vamos a dar algunos datos sobre Marechal. Había nacido en Buenos Aires en 1900 y falleció en la misma ciudad en 1970. Fue maestro, fue bibliotecario, fue profesor de secundario, fue periodista y formó parte del grupo Martín Fierro, del que ya hablamos cuando hablamos de Raúl González Tuñón. Ese grupo que a veces se identifica con Florida, opuesto al grupo de Boedo. Ahí conoció a muchos intelectuales de la época, obviamente como Borges, Sul Solar, el poeta Jacobo Fishman, el ensayista Scalabrini Ortiz. Marechal vivió con intensidad el siglo XX argentino y eso implicó que su elección política, es decir, apoyar al peronismo, durante bastante tiempo le trajo la marginación. Siendo un escritor notable, es más, tempranamente, como abarcó casi todas las áreas de la literatura, porque escribió cuentos, escribió teatro, escribió poesía y escribió narrativa de largo aliento, o sea, novela, se destacó tempranamente, ganó el Premio Nacional de Poesía, antes había ganado el Premio Municipal de Poesía de la Ciudad de Buenos Aires, pero esta adscripción al peronismo y la política que siguió al golpe de 1955 lo planteó, lo puso en un lugar marginal para el canon cultural dominante en la época, que era fuertemente antiperonista. Empieza a ser reivindicado hacia 1960. ¿Sí? Estas son algunas aclaraciones para ver cómo las cuestiones del poder político siempre se relacionan con lo cultural y en este caso pueden privarnos de placer de la lectura de un gran escritor. Hecha esta aclaración que hay dos características que a mí me distancian de Leopoldo Marechal, en todo caso personalmente. No soy peronista y no soy católico, no soy creyente, pero sin embargo eso no obsta para que aprecie la impresionante calidad literaria de su obra, tanto en la poesía, de la que no vamos a hablar hoy, y que hay una buena edición hecha por la editorial Leviatán, perdón, que es la obra poética de Leopoldo Marechal, que digamos, muchos de los poetas actuales parecen no haber leído. Digo, por lo bueno que es la poesía de Leopoldo Marechal. No voy a hacer otro comentario. Y tampoco pueden privarse de leer sus obras de teatro, por ejemplo, Antígona Vélez o Don Juan, o, si mal no recuerdo ahora, Las tres caras de Venus, pero fundamentalmente yo considero que lo que no hay, digamos, para los que les interesa la poesía, es imprescindible leer a Leopoldo Marechal. Obra poética que hoy no vamos a comentar porque nos vamos a centrar en este libro, en el Adán Buenos Aires. ¿Sí? Publicado por primera vez en 1948, pero que demoró un poco más de 10 años en ser escrito. Desde que empezó a ser escrito hasta que se publicó pasaron más de 10 años. En general, el libro fue publicado en 1948, o sea, cuando durante el primer periodo del gobierno del general Juan Domingo Perón, ¿sí? Que había asumido si mal no recuerdo, en febrero de 1946. O había ganado las elecciones de Perón en 1946. Bueno, ya el primer periodo del gobierno peronista es publicado Adán Buenos Aires. Y en general no fue bien recibido. Es más, fue más bien denostado. Algunos acusaron de que era digamos, una copia de la periferia del Ulises de Joyce. No fue bien recibido y hubo un desconocido y jovencísimo columnista literario que lo elogió. Y raro, no es raro que fuera Julio Cortázar. Muy bien,
La aproximación es una novela muy extensa, ¿no? Sí, no se asusten, ¿sí? Es una novela muy extensa que tiene para, digamos, unas 600 páginas de texto real, dividido en tres partes, ¿sí? Bueno, la primera parte, que es cuando describe la vida del personaje principal, Adán Buenos Aires. La segunda parte, que es la subjetividad de Adán Buenos Aires. Y la tercera parte, que es viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia. En algún lugar cultural he visto que han tomado este nombre de Cacodelfia sin explicar demasiado, que se lo habían citado afanosamente a Leopoldo Marechal. ¿Cuáles son las virtudes de una gran novela que lo destacan? Que en los comentarios que he leído no he visto que se refieran a eso. La primera parte de La Gran Buenos Aires se maneja con un humor impresionante. Yo me he reído a carcajadas leyéndolo. Y uno puede pensar, uno asocia la risa con la frivolidad. No, se puede desarrollar una obra en forma humorística con profundidad. Bueno, Argentina, se me ocurre ahora el caso de alguien muy admirado por mí, que es Fontana Rosa, Roberto Fontana Rosa, que desde su humor planteaba cuestiones de fondo que quedaban resonando, ¿sí? Bueno, el Adán Buenos Aires, toda la primera parte y el viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia se maneja con el humor y con el absurdo, ¿sí? Y además, yo planteaba, hablando con algunos amigos, que probablemente no fuera bien recibido por mucha gente que aparece caricaturizada en la novela. Por ejemplo, bueno, Adán Buenos Aires, Leopoldo Marechal se toma el trabajo de autocaricaturizarse, ¿no? De burlarse de sí mismo. Pero también los personajes principales de la primera parte y del viaje que hace hacia el oeste, de Saavedra hacia el oeste, digamos de la ciudad de Buenos Aires, aparecen. Samuel Tesler se identifica con Jacobo Figman. Jacobo Figman es un poeta que pasó más de 20 años en el Borda, internado en el hospital neuropsiquiátrico, que es el filósofo. Después aparece el astrólogo Schulze, que es Sul Solar, ¿sí? Después aparece Pereda. Pereda es Borges. Bernini es otro personaje, el petizo Bernini, es la caricatura de Scalabrini Ortiz. Y Admundsen es la caricatura de Oliverio Girondo. O sea, yo creo, y digamos, por ahí parte del chiste, uno queda fuera del humor cuando no sabe esta identificación. Un poquito, porque es tan graciosa la narración y rompe, uno puede plantearse, bueno, es costumbrista, parece el inicio de la Edad en Buenos Aires parece una pintura costumbrista de la Buenos Aires de fines del siglo XX, principios fines del siglo XX no, de fines de la década del 20, principios de la década del 30. Pero a medida que avanza la narración, uno ve que tiene un tono satírico, completamente satírico, y en la descripción del barrio donde vive la calle Monte Egmont, que ya no existe más, hoy me fijé, le cambiaron el nombre de esa calle, y la idea de recuperar el barrio como lugar, hace una cosa muy astuta Leopoldo Marechal, que lo que dije antes, que parece costumbrista, pero le agrega elementos fantásticos y unas exageraciones que son en cuanto a los conflictos, en cuanto a los personajes marginales, idealistas, cínicos. Bueno, de hecho, hay un personaje maravilloso que es un mendigo que él identifica, Adán Buenos Aires lo identifica como Polifemo. Y después el viaje de estos amigos del astrólogo, del filósofo, del petizo Bernini, de Pereda, la idea de buscar, hay una reflexión muy satírica de la búsqueda del ser nacional. Y se discuten los aportes migratorios, el espíritu de la tierra. El astrólogo plantea lo que va a ser el ser nacional argentino, que es una especie de mutante,
que puede llegar a ser bisexual y demás. Es muy, pero muy delirante y muy gracioso, muy gracioso. La segunda parte, el libro azul, es más bien la subjetividad de Adán Buenos Aires y toma un tono más íntimo. Y la última parte, el viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, es un delirio impresionantemente gracioso, donde continúa la reflexión sobre los arquetipos nacionales que Leopoldo Marechal veía en la época. O sea, es una novela hipercreativa, muy graciosa, muy satírica, muy profunda, muy divertida, ¿sí? Que la destaca de otras obras contemporáneas. Yo al mismo tiempo que preparaba este espacio, estoy releyendo Los Siete Locos, ¿sí? De Roberto Art. Y, digamos, el ambiente urbano que describen tanto Marechal como Art son contemporáneos, pero comparando las lecturas, uno ve la diferencia en el tono, en la voz que cada uno de estos narradores, maravillosos narradores, tienen. La perspectiva de Adán Buenos Aires por un lado, la perspectiva de Remuerdo Sain por el otro, ¿sí? Las dos novelas igual tienen un elemento de locura, o sea, de descontrol, de cosa desmedida. Pero ahí se ve bien, contrastándolo, el talento de los dos escritores, especialmente, como estamos refiriendo a Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal, para tratar cuestiones profundas en forma humorística. Y por otra parte, la tercera parte, Viaje a la ciudad oscura de Cacodelfia, se puede tomar como una parodia de la Divina Comedia, que en realidad es eso lo que Marechal intenta, y lo logra trayendo los círculos del infierno inventado por el astrólogo, que es el muchacho que ahora quiero decirlo bien, Schulze, que supuestamente es Sul Solar, un tipo que creó el panajedrez, creó una neolingua argentina, o sea, todo ese delirio, supuestamente Adán Buenos Aires es llevado, o sea, Leopoldo Marechal es llevado por Sul Solar, o sea, el astrólogo, a ese infierno argentino. Digamos, desde todo punto de vista es una gran novela, ¿sí? Es una gran novela, y yo creo que más de uno, digamos, hay alguien que lo reivindica especialmente, que es Alejandro Dolina, en, digamos, la idea de utilizar parte de la cultura occidental tradicional, como los mitos griegos, y llevarlos a una dimensión barrial. En ese sentido, eso que utiliza Alejandro Dolina en su narrativa, especialmente en sus primeros libros, en la Crónica del Ángel Gris, está tomado de Leopoldo Marechal. O sea, es una novela mundo, es una gran novela, y es una novela que crea otra dimensión en la literatura argentina, y lo hace fundamentalmente a partir del humor. Así que, si quieren embarcarse en un viaje muy divertido y al mismo tiempo no frívolo, sino profundo y que lleva a la reflexión, lean El Adán Buenos Aires del gran Leopoldo Marechal. Hay ediciones, yo tengo una edición que había sacado cuando ya por principios 2000 el grupo Clarín, pero hay muchas reediciones de Adán Buenos Aires. Y no se pierdan, a los que les gusta la poesía, la obra poética publicada por Leviatán. Así que no más por hoy, buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.